Hola, amigos. Imagínate esto. En un mundo donde las bombas y los tanques solían decidir el destino de naciones enteras, ahora es un simple número en una hoja de balance lo que puede doblegar a un país sin que se dispare un solo tiro. Sí, estoy hablando de la deuda. Bienvenidos a este documental sobre la deuda como arma. Cómo el poder económico sustituye al militar. Vamos a explorar cómo el dinero prestado se ha convertido en una herramienta más poderosa que cualquier arsenal, controlando economías, influenciando gobiernos y redefiniendo el mapa geopolítico global. Pero no creas que esto es solo teoría. Todo lo que te contaré se basa en hechos reales, informes oficiales y lecciones de la historia que han moldeado nuestro mundo actual. Prepárate, porque esta historia no es solo sobre números fríos, es sobre cómo el poder se reinventa en la era del dinero y cómo países enteros luchan por no caer en la trampa. Vamos a desmenuzar caso por caso, paso a paso, como si estuviéramos charlando en la cocina con un café en la mano, porque esto no es un tratado académico, es la realidad que afecta a millones, desde las calles de Buenos Aires hasta los puertos de Sri Lanka, desde las montañas de Tayikistán hasta las oficinas de Wall Street y ahora hasta las pantallas de tu celular con apps de trading que mueven billones. Empecemos por el principio, pero no con un cuento de hadas, sino con una lección dura de la historia que aún resuena en cada préstamo que se firma hoy, como un eco que no se apaga ni con el paso de los siglos. La deuda no es algo nuevo. Desde hace milenios, los poderosos han usado préstamos para dominar a los débiles, sin necesidad de mover un soldado ni de declarar una guerra formal. Ya en la antigua Grecia, Atenas prestaba a aliados con tasas que los ataban. En Roma, los usureros controlaban provincias. Pero el caso moderno que define el patrón es el Imperio Otomano. Allá por el siglo XIX, un coloso multicultural que abarcaba 3 continentes y 29 millones de habitantes. Este vasto imperio, que se extendía desde los Balcanes hasta el norte de África, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, necesitaba dinero desesperadamente para modernizarse y mantener su ejército de 300.000 hombres en pie frente a rivales europeos que avanzaban con vapor, acero y disciplina prusiana. Sus sultanes veían cómo el Reino Unido construía ferrocarriles que unían Londres con India en semanas, cómo Francia erigía fábricas que producían cañones en masa en Lyon y querían lo mismo para no quedarse atrás en la carrera industrial y militar. Así que, en 1854, tomaron su primer préstamo extranjero, 4 millones de libras esterlinas de banqueros británicos como Rothschild y franceses como Mirés, un monto que hoy equivaldría a 800 millones de dólares ajustados por inflación y poder adquisitivo. Parecía una buena idea al principio, un atajo al progreso que evitaría décadas de ahorro. Usar el dinero para invertir en infraestructuras y reformas que impulsaran el crecimiento a largo plazo y recaudación fiscal. Construyeron ferrocarriles que conectaban Estambul con Bagdad, Beirut y Salónica, más de 1.500 kilómetros de vías. Modernizaron puertos en el Mediterráneo como el de Esmirna para manejar algodón y opio, y reformaron su administración con el Tanzimat, códigos legales inspirados en Napoleón, burocracias más eficientes para recaudar impuestos y un banco central en 1856. Incluso invirtieron en telégrafos que unían Constantinopla con Viena en minutos y academias militares para entrenar oficiales. Pero luego las cosas se complicaron de golpe, como un dominó que cae y arrastra todo el tablero. Los intereses se acumularon como una bola de nieve rodando cuesta abajo, incontrolable e imparable. Agravados por guerras costosas como la de Crimea en 1853, los préstamos venían con tasas altísimas, del 5 al 7% anual más comisiones, y el imperio dependía de exportar algodón de Egipto, el 50% de ingresos, tabaco de Macedonia y seda de Bursa, cuyos precios fluctuaban con los vientos del comercio global, subiendo con hambrunas en Europa y cayendo con cosechas abundantes en América. Para 1875, la deuda pública nominal del imperio había alcanzado las 200 millones de libras esterlinas, 12 veces el presupuesto anual, con pagos anuales de intereses y amortizaciones que devoraban más del 60% del presupuesto estatal,
dejando migajas para salarios de maestros o mantenimiento de acueductos. Imagina, el dinero que debería haber ido a escuelas para educar a los niños otomanos en matemáticas, árabe y ciencias, hospitales para curar a los enfermos de cólera en los barrios pobres de Galata, o caminos para unir aldeas remotas en Anatolia, terminaba en las arcas de bancos europeos, en vaults blindados de Londres y París, financiando yates para banqueros y palacios en la Riviera. El imperio no podía pagar, ni siquiera cubriendo los intereses básicos sin recortar salarios de soldados o ignorar revueltas en Bosnia. Y eso abrió la puerta de par en par a la intervención extranjera, no con bayonetas, sino con contratos legales y diplomáticos. Potencias europeas como Francia y el Reino Unido tomaron el control de las finanzas otomanas a través de la Administración de la Deuda Pública Otomana, creada en 1881 tras el decreto de Muharram, firmado por el sultán Abdul Hamid II bajo presión. Básicamente, los acreedores se apoderaron de impuestos y aduanas para asegurarse de cobrar lo suyo primero, antes que el sultán viera un centavo para su harén o ejército. Recaudaban el impuesto sobre el tabaco en las calles polvorientas de Estambul con agentes europeos, el algodón en las plantaciones del Nilo con supervisores británicos, los derechos de importación en puertos como Alejandría y Beirut a través de cuentas en el Banco Imperial Otomano, controlado por un consejo con mayoría europea. Esto no fue solo un rescate financiero para evitar quiebra total, fue una forma de colonización económica sutil y efectiva donde el imperio perdió soberanía sin una invasión militar masiva, sin cañones retumbando en las colinas de Gallipoli o batallas en el Danubio. Los sultanes seguían en el trono del palacio Topkapi, firmando decretos con plumas de oro, recibiendo embajadores en salones dorados y manteniendo la fachada de poder, pero las decisiones reales, qué impuestos subir para pagar intereses del 6%, qué puertos cerrar a competidores rusos, qué reformas ignorar para no enfadar a acreedores franceses, las tomaban banqueros de París y Londres, sentados en salas con vistas al Sena o al Támesis, fumando puros y revisando balances. Luego, en la crisis de 1875 a 1878, revueltas en los Balcanes estallaron como chispas en pólvora seca, alimentadas por el descontento económico de campesinos que pagaban impuestos dobles, uno al sultán, otro a europeos, y las presiones de la deuda llevaron a guerras inevitables como la ruso-turca de 1877 y al desmembramiento del territorio otomano en el Congreso de Berlín de 1878, orquestado por Bismarck. Serbia, Rumania, Bulgaria, Montenegro, uno a uno, se independizaron con el apoyo de Rusia y el beneplácito de Europa, y el imperio se encogió como un globo pinchado, perdiendo provincias enteras que generaban el 40% de sus ingresos fiscales y el 70% de su población cristiana. La deuda se convirtió en el arma silenciosa que debilitó al gigante desde dentro, permitiendo que Europa lo dividiera a su antojo, sin batallas campales pero con igual resultado. Control total sobre rutas comerciales del estrecho, recursos como petróleo de Bakú y esferas de influencia. ¿Ves el patrón siniestro y repetitivo? Ahí empezó todo. Un préstamo inocente para desarrollo moderno y reformas Tanzimat, y de repente un imperio en ruinas. Fronteras redibujadas por acreedores en salones vieneses con mapas y brandy, y un sultán reducido a títere en su propio palacio. Pero espera, porque esto no es historia polvorienta de libros amarillentos en bibliotecas olvidadas de Estambul. Es el blueprint que se repite hoy, con nuevos actores como fondos de inversión como BlackRock, bancos estatales chinos como Exim Bank y multilaterales como el FMI, más sofisticación tecnológica con blockchain para bonos y consecuencias que sentimos en el precio de la gasolina en estaciones de Texas o el pan en panaderías de Chicago. Avancemos en el tiempo, saltemos a América Latina en los años 80, una región rica en recursos naturales como petróleo de Venezuela, cobre de Chile, soja de Argentina y café de Colombia, pero atrapada en una espiral de deuda que casi la destruye por completo, dejando cicatrices profundas que duran hasta hoy y moldean elecciones,
migraciones y desigualdad. Todo empezó en los 70, cuando los precios del petróleo se dispararon debido a los shocks petroleros orquestados por la OPEP, un cartel de 13 países que controlaba el 40% del suministro mundial. En 1973, el embargo árabe tras la guerra de Yom Kippur cuadruplicó los precios de 18 a $72 el barril en meses. Y luego en 1979, la revolución iraní derrocando al Shah y la guerra Irán-Irak los doblaron de nuevo a $80, un pico que duró hasta 1986. Países como México, Brasil y Argentina tenían déficits crónicos en sus cuentas corrientes porque importaban mucho petróleo caro para alimentar sus industrias en expansión. Acero en Sao Paulo, autos en Puebla y ciudades que crecían como hongos tras migraciones rurales. Sus economías dependían de exportar soja de las vastas pampas argentinas, el 30% de ingresos, café de las fincas montañosas brasileñas, minerales de las minas andinas mexicanas como Peña Colorada y carne de vacas pastando en llanuras infinitas desde Patagonia hasta el Amazonas. Pero el petróleo los ahogaba como una marea negra que cubría todo, drenando reservas. México, por ejemplo, importaba el 70% de su combustible refinado, pese a ser productor, un agujero que chupaba dólares como un remolino insaciable, mientras descubría campos gigantes como Cantarell en el Golfo, con reservas de 35.000 millones de barriles. Al mismo tiempo, los bancos occidentales, rebosantes de petrodólares depositados por Arabia Saudita, 150.000 millones, Kuwait, Emiratos y otros emires árabes que nadaban en oro negro, buscaban desesperadamente dónde invertir ese torrente de liquidez que inundaba sus vaults en Nueva York y Londres. Citibank bajo Walter Wriston, quien dijo «Los países no quiebran», Chase Manhattan de David Rockefeller y el Deutsche Bank ofrecían préstamos sindicados baratos a tasas de interés variables, LIBOR más 2%, del 4 al 6% inicial, con la promesa de que el boom de los commodities, petróleo a $100, cobre a récords, soja a $300 la tonelada, los pagaría todo con creces y sobras. Parecía un ganar-ganar irresistible, un sueño dorado para dictadores y demócratas. Los latinoamericanos construían carreteras que cruzaban selvas impenetrables como la Transamazónica de 1972, represas que domaban ríos furiosos como el Paraná en Itaipú y fábricas que producían autos Volkswagen en Sao Paulo, electrodomésticos en Guadalajara y acero en Monterrey. Los bancos ganaban intereses jugosos, comisiones y reputación de benefactores del desarrollo tercer mundo. México levantó rascacielos en la Ciudad de México como la Torre Latinoamericana renovada, expandió su metro subterráneo a cientos de kilómetros y construyó refinerías como Cadereyta. Brasil erigió la represa de Itaipú, una colosal obra de ingeniería compartida con Paraguay con capacidad para 14.000 megavatios, suficiente para iluminar continentes enteros y exportar energía. Pero luego, en 1979, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el duro Paul Volcker, un gigante de 2 metros que fumaba puros baratos y odiaba inflación, subió las tasas de interés al 21% en marzo de 1980 para combatir la inflación interna que galopaba al 13% en casa, erosionando ahorros de jubilados y poder de compra. De repente, esos préstamos baratos se volvieron carísimos, como si tu tarjeta de crédito te cobrara el triple de la noche a la mañana sin aviso ni apelación. Los pagos de intereses se duplicaron o triplicaron, pasando de manejables a asfixiantes, devorando el 40% de exportaciones en México y Brasil. Imagina que pagas una hipoteca familiar que de repente triplica su cuota mensual, dejando la nevera vacía y los niños sin zapatos. Eso fue para gobiernos enteros, con presupuestos que se desangraban en transferencias a Nueva York y Londres. México fue el primero en caer, como un dominó inicial que derriba la fila entera. En agosto de 1982, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, apodado el banquero de las lágrimas, por sus ojos húmedos en conferencias de prensa, voló a Washington en un jet privado y declaró en una reunión con el FMI y bancos en el Hotel Madison que no podía pagar su deuda de $80.000 millones.
un monto que hoy sería el doble ajustado por inflación. El presidente José López Portillo nacionalizó los bancos en un pánico televisado el 1 de septiembre, gritando: «Defendamos el peso como defendimos la patria». Pero ya era tarde. Las bolsas se tambaleaban, el peso se devaluó un 400% en meses, de 22 a 90 por dólar. Esto desencadenó una cadena demoledora que resonó en todo el hemisferio como un terremoto. Argentina con su dictadura tambaleante post-Malvinas, Brasil bajo Juan Figueiredo con hiperinflación, Venezuela con Lucinchi y petróleo pero corrupción, Perú con Fernando Belaúnde y Sendero Luminoso, y otros 16 países siguieron el mismo camino fatal hacia el abismo. La crisis de la deuda latinoamericana estalló como una bomba de tiempo, con una deuda total que superaba los 350.000 millones de dólares para 1983, un peso que aplastó economías enteras y dejó a generaciones en la pobreza estructural. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entraron en escena con paquetes de rescate que sonaban a salvavidas en un naufragio, pero venían con condiciones estrictas como cadenas de acero forjadas en Washington, recortes draconianos en el gasto público, cerrando escuelas rurales y hospitales públicos, privatizaciones forzadas de empresas estatales como Teléfonos de México, Telmex, vendida a Carlos Slim, Petrobras en Brasil y YPF en Argentina, y apertura total de mercados a importaciones baratas que destruían industrias locales de textiles y acero. Esto se bautizó como el Consenso de Washington, un decálogo neoliberal redactado por John Williamson en 1989, que dictaba desde Washington cómo gobernar en Buenos Aires, Río o Lima, con 10 mandamientos como privatizar todo rentable, desregular precios de alimentos y liberalizar flujos de capital. Para los gobiernos latinoamericanos significó años de austeridad brutal, la década perdida, donde economías contrayéndose un 25% en países como México, PIB cayó 7% en 1982, y Venezuela, desempleo disparándose al 15% promedio regional, con fábricas cerrando en masa en Monterrey y Sao Paulo, y pobreza trepando del 35 al 45% de la población, dejando millones sin acceso a agua potable o electricidad. En Perú, el presidente Alan García vio cómo las calles de Lima se llenaban de protestas por el hambre, con madres cargando ollas vacías en marchas y enfrentando gases lacrimógenos. En Bolivia, una hiperinflación del 8.000% en 1985 destruyó ahorros de generaciones enteras, convirtiendo billetes de millón en papel para envolver pescado en mercados de La Paz. Ingresos por exportaciones cayeron en picada por precios de commodities colapsando. Petróleo a $10 el barril en 1986, importaciones se paralizaron por falta de dólares en reservas que se evaporaron. El crecimiento se estancó en territorio negativo durante 7 años consecutivos y la inflación erosionó el poder adquisitivo de la clase media, dejando familias sin poder comprar leche, medicinas o uniformes escolares, con niños descalzos en escuelas sin pupitres. No fue solo una crisis económica aislada en balances, fue una herramienta geopolítica magistral orquestada desde el norte para el sur. Estados Unidos y Europa usaron la deuda como palanca para imponer reformas neoliberales, asegurando que América Latina siguiera alineada con el occidente capitalista durante la Guerra Fría, lejos de los cantos de sirena soviéticos o cubanos que ofrecían modelos alternos. Países como Chile privatizaron sus minas de cobre bajo Pinochet, con asesoría de Chicago Boys como Milton Friedman. Argentina abrió sus puertos a barcos gringos cargados de trigo subsidiado que hundió agricultores locales, y el FMI se convirtió en el policía global que vigilaba el cumplimiento con misiones trimestrales, inspectores aterrizando como halcones en aeropuertos para revisar presupuestos línea por línea, exigiendo despidos masivos de maestros o aumentos de IVA al 21%. Si no cumplías con los recortes o las privatizaciones, adiós al siguiente desembolso de 1.000 millones. Era rescate o ruina total, con bancos locales quebrando y corridas cambiarias. Y así, la deuda no solo endeudó hasta el cuello con ratios del 100% del PIB,
Moldeó constituciones para favorecer inversores extranjeros con cláusulas de arbitraje en Nueva York o Londres. Privatizó minas de oro en Venezuela que terminaron en manos canadienses como Crystalex. Abrió mercados a productos gringos como Coca-Cola y McDonald's, que inundaron supermercados locales desplazando bebidas de guaraná o mate, y creó una generación de desigualdad que persiste en favelas de Río, villas miseria de Buenos Aires y colonias en Ciudad de México. Pero, ¿y si te digo que esto no terminó en los 80 con el Plan Brady de 1989, que reestructuró 300.000 millones a cambio de más reformas y emisión de bonos Brady, garantizados por el Tesoro de Pupiau? Sigue pasando, y con más fuerza, porque el ciclo se repite como un eco infinito y vicioso. Boom de commodities en los 2000, con China comprando todo a precios récord, préstamos fáciles de bancos chinos y europeos a tasas variables. Shock externo como la pandemia de 2020, con cuarentenas paralizando puertos, o la guerra en Ucrania, disparando fertilizantes, default inminente, con reservas negativas, rescate condicionado con ajuste fiscal que duele como un latigazo en la espalda del pueblo, dejando cicatrices sociales. Si esto te está pareciendo fascinante, no olvides suscribirte al canal para más documentales como este sobre finanzas que cambian el mundo. Haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Y comparte con ese amigo que cree que la economía es aburrida. Esto es puro thriller geopolítico, con villanos en trajes Armani de Wall Street, héroes en plazas públicas con cacerolas y giros inesperados que dejan sin aliento y con la boca abierta, como defaults anunciados en Twitter. Pero el uso de la deuda como arma ha evolucionado, y ahora llega a un nivel más sutil, global y tecnológico, donde los préstamos vienen con apps de seguimiento en blockchain, satélites vigilando puertos desde el espacio y algoritmos de IA prediciendo defaults con precisión quirúrgica. Hoy hablamos de diplomacia de trampa de deuda, un término acuñado por el académico indio Brahma Chelaney en 2017 en un paper para el Center for Policy Research y popularizado en Project Syndicate, refiriéndose a la estrategia china bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, lanzada en 2013 por Xi Jinping en Kazajistán y Indonesia como una red de seda moderna que conecta Asia, África, Europa y ahora América Latina con 6 corredores terrestres y una ruta marítima, involucrando 68 países iniciales y ahora más de 150. China presta más de $1 billón desde 2013 según Aid Data de William & Mary, equivalente al PIB de España, a países en desarrollo para infraestructuras que suenan a sueño utópico. Carreteras pavimentadas cruzando desiertos del Sáhara en Mali, puertos dragando océanos en el Índico como Gwadar, trenes de alta velocidad uniendo capitales olvidadas como Nairobi con Addis Abeba en el ferrocarril Standard Gauge. Suena generoso, ¿verdad? Desarrollar sin esperar décadas como con el Banco Mundial, cooperación sur-sur contra el norte arrogante que impone condicionalidad política y ambiental. Pero a menudo los proyectos son sobrevaluados en un 30% por corrupción endémica, con sobornos a presidentes locales en maletines de dólares o cuentas en Dubái, o no viables económicamente por estudios de factibilidad inflados por consultores chinos, con contratistas como China Road and Bridge Corporation trayendo sus propios trabajadores de Sichuan en aviones charter de Air China, materiales caros de Shanghái como acero y cemento, y préstamos en dólares o yuanes con tasas del 4 al 6%, más LIBOR, más altas que las del Banco Mundial al 2% con gracia de 10 años. Cuando el país no puede pagar, y muchos no pueden, por corrupción devorando el 20% de fondos o precios de commodities cayendo como plomo en 2014, China toma activos estratégicos como pago en especie, un trueque que huele a colonialismo del siglo XXI con drones DJI vigilando y satélites Beidou geolocalizando. Tomemos Sri Lanka, el caso póster que todos citan en conferencias. En los 2000, China prestó $1.200 millones para el puerto de Hambantota en el sur, impulsado por el presidente Mahinda Rajapaksa como joya de la corona para su distrito natal con campañas locales. Pero el puerto generaba pérdidas crónicas, solo 100 barcos al año
atracando en muelles vacíos con grúas paradas, cuando necesitaba miles para ser rentable y justificar los 1.000 millones invertidos, un elefante blanco en la playa con deudas de 8 millones mensuales. En 2017, Sri Lanka no pudo pagar 800 millones de intereses acumulados y cedió el puerto a China Merchants Port Holdings por 99 años en un leaseback, más 15.000 acres de tierra circundante para un parque industrial con fábricas chinas de textiles y ensamblaje, un contrato secreto revelado por Wikileaks que indignó a India y Estados Unidos como amenaza a rutas marítimas. Ahora es una base naval potencial en el Océano Índico, a 200 kilómetros de la costa tamil india, cerca de rutas comerciales clave que transportan el 80% del petróleo chino y el 20% del comercio global en contenedores de Maersk. Pero luego, en abril de 2022, Sri Lanka defaultó en toda su deuda externa de 51.000 millones, el primer default asiático desde 1948, incluyendo 8.000 millones a China, llevando a una crisis económica apocalíptica. Inflación del 70% que hizo el arroz inalcanzable a 100 rupias el kilo. Escasez de combustible que paralizó Colombo con colas de kilómetros en estaciones Shell. Protestas masivas que derrocaron al gobierno Rajapaksa con multitudes asaltando la casa presidencial, nadando en la piscina y quemando mansiones. Otro ejemplo punzante y menos conocido, pero igual devastador. En Asia Central, Tayikistán debe el 50% de su deuda externa de 3.000 millones al Exim Bank chino, por represas como Rogun y túneles en el Pamir. En 2011, cedió 1.158 kilómetros cuadrados en las montañas Pamir, ricas en oro, uranio, agua y rutas de la seda antiguas. Como pago, un territorio del tamaño de Hong Kong que duele como una herida abierta en el orgullo nacional, con pastores nómadas kirguises perdiendo pastizales ancestrales y China construyendo bases de escucha. Kirguistán debe el 40% de su Producto Interno Bruto, de 10.000 millones a China, por carreteras que cruzan pasos montañosos a 4.000 metros. En 2024, renegoció pero cedió derechos mineros en la frontera con Xinjiang, donde China construye bases de datos y campos de reeducación. En África, Djibouti debe el 82% de su Producto Interno Bruto, de 3.000 millones a China, por ferrocarriles eléctricos. En 2017, Pekín abrió su primera base militar overseas allí con 8.000 tropas, al lado de la base estadounidense de Le Monnier, con 4.000 marines y francesa, un guiño irónico en el Cuerno de África con soldados chinos patrullando puertos y practicando desembarcos. Zambia defaultó en 2020 por deudas chinas de 11.000 millones en minas de cobre de la Franja de Cobre y el aeropuerto de Lusaka, reestructurando en 2024 con quitas del 37% bajo G20, pero perdiendo control sobre activos a empresas estatales chinas, como China Nonferrous Metal Mining. El Banco Mundial estima 65 que entre 2018 y 2023, el 80% de los préstamos chinos a países en desarrollo, 300.000 millones, fueron a naciones en distrés de deuda con ratios sobre el 60% del PIB, un patrón que en 2025 se extendió a 12 países como Pakistán con el CPEC de 62.000 millones, Kenia con el ferrocarril Mombasa-Nairobi de 5.000 millones, Laos con su red eléctrica cedida al 90% a China Southern Power Grid y Mongolia con minas de carbón. Pakistán debe 26.600 millones por el corredor económico China-Pakistán y cedió el puerto de Gwadar por 40 años en 2015, un hub en el mar Arábigo que mira a India con recelo y drones chinos sobrevolando. En 2024, la deuda regional de Asia Central a China subió a 15.700 millones, el 7.6% del total regional, y en septiembre de 2025, en la cumbre FOCAC en Pekín con 50 líderes africanos, China prometió 50.000 millones más en préstamos a África para 2028, pero con énfasis en proyectos pequeños y bellos como escuelas, hospitales y paneles solares para evitar defaults espectaculares y mala prensa global, un giro táctico tras críticas de Occidente y protestas locales.
China niega trampas deliberadas sistemáticas, diciendo que es cooperación sur-sur genuina, sin condicionalidad política, y que ha cancelado deudas interest-free a 32 países africanos desde 2020 por 2.000 millones en total, pero críticos como el Center for Global Development, Deborah Brautigam en The Dragon's Gift y el Kiel Institute ven un nuevo colonialismo. Prestar para ganar influencia sin tropas convencionales, puertos como Hambantota sirviendo de perlas en un collar estratégico que rodea India y controla choke points. Estudios de Boston University en 2023 analizaron 8 casos alegados de trampa, como Uganda con su aeropuerto Entebbe hipotecado en contrato, pero no tomado aún, y no hallaron evidencia sistemática de intención de apoderarse de activos. Muchos fallos vienen de corrupción local, como en Malasia con el ECRL renegociado, o planificación pobre con demandas infladas por élites. Aún así, el efecto neto es innegable y estratégico. Influencia china crece en el Índico, África y Eurasia como raíces de bambú subterráneas que rompen concreto, y Occidente pierde terreno estratégico, con bases navales chinas acechando rutas de petróleo, cables de Internet submarinos y suministro de tierras raras. En 2025, con tensiones por Taiwán y el Mar del Sur de China, con ejercicios militares chinos alrededor de la isla, un informe del Lowy Institute reveló que pagos de deuda del sur global a China superan los al Club de París por primera vez en historia, un shift tectónico que duele a Washington y Bruselas y obliga a contramedidas como el Global Gateway de la UE con 300.000 millones de euros. No solo préstamos directos y concesionales con gracia, las sanciones económicas son otra arma letal, más directa y punitiva, como un embargo que asfixia sin balas, pero con el mismo efecto mortal en poblaciones civiles. Son el retiro deliberado de comercio y finanzas normales por razones de política exterior, usadas como alternativa a la guerra caliente, pero con efectos que queman igual en hogares y fábricas. Estados Unidos las ha perfeccionado desde la Primera Guerra Mundial con el Trading with the Enemy Act de 1917, evolucionando de bloqueos navales a congelamientos cibernéticos, secundarias y Smart Sanctions. Contra Irán, congeló 14.000 millones en activos en 1979 tras la toma de la embajada en Teherán por estudiantes, contra Rusia en 2022 por la invasión de Ucrania el 24 de febrero, excluyó bancos como Sberbank, el 40% de activos rusos, y BTB de SWIFT, el sistema nervioso del comercio global con 11.000 bancos y 1 billón de mensajes anuales, congeló 300.000 millones en reservas del Banco Central ruso en cuentas europeas y estadounidenses, y prohibió exportaciones de chips Qualcomm, turbinas GE y software Microsoft. Esto causa recesión profunda del 8% en Rusia en 2022 inicial, inflación galopante al 20% en Moscú y escasez de medicinas oncológicas en San Petersburgo, pero también spillovers globales. Precios de trigo subieron un 30% en África por sanciones a fertilizantes rusos como Fosagro, causando hambranas en Etiopía y Somalia. Históricamente, las sanciones datan de siglos, como el bloqueo continental de Napoleón contra Inglaterra en 1807, que dejó Europa helada y hambrienta con contrabando. Hoy, según el Tesoro de Estados Unidos y su OFAC, con 1.000 empleados, un tercio de las economías mundiales están bajo algún régimen de sanciones, con más de 12.000 entidades listadas en SDN List y 56 paquetes contra Rusia solos en 2022-2025, coordinados por el G7, UE y aliados como Japón. No siempre funcionan como reloj suizo preciso. Cuba resiste desde 1960 con el embargo Yankee Helms-Burton, adaptando trueques con Venezuela, turismo ruso y médicos exportados. Corea del Norte evade vía cripto, robando 1.000 millones en hacks como Lazarus, contrabando chino en Dandong y barcos fantasma. Pero debilitan como ácido corrosivo en metal. Venezuela perdió el 99% de ingresos petroleros por sanciones de Trump en 2019 sobre PDVSA y Citgo, cayendo de 56.000 millones a 500 millones anuales, dejando estanterías vacías en Caracas, migración de 7 millones
y hospitales sin anestesia. En 2022-2025, contra Rusia, las sanciones aislaron su economía del dólar y euro, con el PIB ruso creciendo 3.6% en 2023 y 5.5% en 2024. Gracias a gasto militar triplicado a 126.000 millones, el 6% del PIB, más que educación, pero a costa de sobrecalentamiento, inflación del 7% y shadow fleet de tankers viejos. Comercio con China subió a 237.000 millones en 2023 con yuanes. India compró petróleo ruso con descuento del 30%, pagando en rupias vía bancos Dubái. Pero en 2024, exportaciones restringidas afectaron 230.000 millones en bienes rusos, como diamantes al rosa y aluminio rusal. En 2025, la UE y EEUU coordinan contra evasión con memorandos como el de OFSI británico y OFAC, sancionando bancos chinos como Bank of Kunlun y Ping An, que facilitan pagos rusos en yuanes digitales, y en octubre de 2025, la administración Trump impuso sanciones primarias a Rosneft y Lukoil, las dos petroleras más grandes de Rusia, con producción de 5 millones de barriles diarios, el 40% del total, congelando transacciones en dólares y amenazando secundarias a compradores en India, Reliance y China, Sinopec, que suspendieron importaciones temporalmente por miedo a multas de miles de millones. Esto hizo que ingresos por petróleo ruso cayeran un 21% en los primeros 10 meses de 2025, de 9.5 billones de rublos a 7.5, forzando descuentos más profundos al 50% en Urals y complicando dividendos a oligarcas como Vagit Alekperov. Son guerra por otros medios, como profetizó Karl von Clausewitz en De la Guerra de 1832, pero económica y cibernética con hackers del tesoro rastreando blockchain. Y ahora, con tensiones en Taiwán escalando con ejercicios chinos, Live Fire, simulaciones del CSIS y RAND, advierten que sanciones a China por invasión costarían 2 billones al mundo en PIB, perdido en un año, pero paralizarían sus exportaciones de electrónicos, el 30% global, un Mutual Assured Destruction financiero que dejaría fábricas paradas en Shenzhen. En noviembre de 2025, la administración Biden, o su sucesor Trump postelección, impuso aranceles del 100% a vehículos eléctricos chinos como BYD y NIO bajo Section 301, escalando la guerra comercial a nuevo nivel con subsidios IRA de 370.000 millones protegiendo Tesla y GM. Y no olvidemos la deuda de Estados Unidos a China, el elefante en la habitación que nadie quiere mirar fijo, un lazo gordiano que une rivales en un baile tenso y peligroso con música de tensión. Estados Unidos debe 38.4 billones de dólares totales en noviembre de 2025, según el Debt Clock, un monstruo que crece 2 billones al año por déficits fiscales del 6% del PIB proyectados por CBO, con intereses devorando 1 billón anual más que defensa. China tiene 759.000 millones en bonos del Tesoro, según TIC, data de septiembre. El 2% del total, pero el tercer tenedor extranjero tras Japón, con 1.100.000 millones, y el Reino Unido con 700.000 millones en gilts. Si China vende masivamente en un dump coordinado vía PBOC, podría subir tasas de interés estadounidenses 200 puntos básicos en meses, según modelos Fed, encareciendo hipotecas al 8%, frenando crecimiento al 1% y causando recesión con desempleo al 6%. Pero es destrucción mutua asegurada. China pierde valor en sus reservas de 3.2 billones, su escudo contra volatilidad del yuan y shocks como el COVID, y sus exportaciones a EEE.EU, de 250.000 millones anuales en iPhones, juguetes y paneles solares, caen por retaliación con aranceles del 60%. Aún así, en tensiones como Taiwán con ejercicios militares chinos Live Fire alrededor de la isla en agosto, podría usarse como amenaza velada. En 2022, China redujo compras tras visita de Pelosi, y en 2024, holdings bajaron a 768.000 millones.
el mínimo desde 2009, según Fed Data. Pero Pekín sigue comprando para estabilizar el yuan frente al dólar fuerte en índice DXY 95 y financiar el déficit gringo, un ciclo vicioso que beneficia a ambos en el corto plazo. Es un equilibrio delicado como funámbulo sobre cuerda floja en un huracán, donde la deuda une rivales en un abrazo mortal que podría romperse con un tuit de Trump o una ley del Congreso como el debt ceiling. Globalmente, la deuda pública subió a 97 billones en 2023, según el informe de estabilidad financiera del FMI de octubre, con países en desarrollo pagando 847 mil millones en intereses, un 26% más que en 2019. Un drenaje que deja escuelas sin techos, hospitales sin camas y carreteras con baches. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nacidos en Bretton Woods en 1944, con John Maynard Keynes y Harry Dexter White para estabilizar post-Segunda Guerra con dólares oro, se ven ahora como armas económicas disfrazadas de ayuda humanitaria con logos azules y edificios de vidrio en Washington. El FMI estabiliza monedas con préstamos de corto plazo stand-by y condicionalidad estricta como recetas de médico. El Banco Mundial financia desarrollo con proyectos de carreteras, escuelas, vacunas y agricultura, pero ambos imponen agendas occidentales vía reformas estructurales que suenan técnicas pero cortan profundo en tejido social. Críticos como Joseph Stiglitz en Globalization and its Discontents de 2002 y Nobel de Economía dicen que sus préstamos requieren privatización forzada de agua en Bolivia, causando revueltas del agua en Cochabamba. 2000, desregulación laboral en Indonesia, dejando trabajadores sin derechos sindicales, y apertura comercial que causa desigualdad con importaciones baratas, destruyendo granjeros. En los 90, programas de ajuste estructural cerraron hospitales en Zambia por recortes del 30% y escuelas en Indonesia, dejando aldeas sin luz ni maestros. En los 60, usaron deuda para contrarrestar el comunismo, prestando a dictadores pro-EEU, como Mobutu en Zaire con palacios de mármol mientras el pueblo pasaba hambre y minas de cobalto eran explotadas. Hoy, en 2025, el Global Sovereign Debt Roundtable, copresidido por FMI con Kristalina Georgieva, Banco Mundial con Ajay Banga y G20 con India en presidencia, busca acelerar reestructuraciones que tardan años bajo Paris Club. Pero la transparencia en deudas comerciales chinas falta, complicando acuerdos como el de Zambia estancado desde 2020, con acreedores privados como BlackRock y Beijing que no coordinan. En abril de 2025 lanzaron un playbook con pasos para restructurings más rápidos en 6 meses, reconociendo que procesos bajo Common Framework tardan 3 años promedio, dejando países en limbo, con inversión congelada y bonos en default. El FMI advierte en su Fiscal Monitor de octubre que deuda pública global superará el 100% del PIB para 2029, el nivel más alto desde 1948 postguerra, urgiendo buffers fiscales, reformas de pensiones y taxes a riqueza. Pero en reuniones de otoño de 2025 en Marrakech, con 2.000 delegados, ministros africanos como el de Nigeria y latinos como Argentina pidieron más voz en gobernanza del FMI, donde EEU tiene veto del 17% y Europa el 30%. No solo préstamos condicionados que cortan subsidios a combustibles, causando protestas en Ecuador 2019. Mira, esta ola de crisis soberanas no para. Es un tsunami que arrasa costas con defaults en cadena y efectos dominó. Entre 2020 y 2025, defaults en Líbano con 30.000 millones en bancos colapsados y Libra perdiendo el 95%, Rusia con default técnico por pagos forzados en rublos a tenedores extranjeros, Sri Lanka con colas de gasolina y turismo parado, Surinam con bauxita nacionalizada, Zambia con cobre perdido a chinos en Concola, Ghana reestructurando con quitas del 37% bajo G20 y China aceptando, Etiopía con guerra en Tigray y Pakistán con inundaciones, Argentina, Egipto con canal de Suez congestionado,
Túnez con turismo parado por COVID en lista roja del FMI, con programas EFF. La deuda global en economías emergentes al 206% del PIB en 2023 según UNCTAD. Y en 2024, 54 países en desarrollo destinaron al menos 10% de ingresos a intereses, más que a salud o educación combinadas, según Debt Justice UK. El ministro saudí Mohammed Al-Jadaan dijo en Davos de 2025 que la deuda soberana es el mayor riesgo para crecimiento global con tasas altas del Fed, con refinanciamientos en bonos al 5 al 7%, devorando presupuestos y dejando poco para infraestructura. El OECD proyecta emisión de bonos soberanos en países ricos a 17 billones de dólares en 2025, récord histórico post-pandemia con QE terminando, mientras deuda corporativa global toca 35 billones con zombies en China Evergrande. Necesitamos un Brady Plan moderno como en 80, con garantías. Alivio de 100.000 millones en 5 años vía G20 Common Framework, mejorado con plazos fijos de 18 meses, canjes de deuda por clima, perdonar por plantar manglares en Indonesia o paneles solares en Kenia, y un marco bajo ONU para reestructuraciones transparentes con todos acreedores en la mesa, incluyendo privados. No solo Club de París ricos con 60% de deuda oficial. Economistas como Stiglitz, Yayati Ghosh y UNCTAD piden recargar fondos de alivio del FMI con SDR nuevos de 650.000 millones y redefinir países en distress para incluir a más como Kenia con eurobonos de 2.000 millones. Qué corta salud por pagar a inversores en Londres. Pero hay esperanza en las grietas del sistema rígido. Países como Indonesia diversifican acreedores con bonos verdes por cambio climático, emitiendo 1.000 millones en 2024 para reforestación en Borneo y Sumatra. Ghana reestructuró en 2024 con apoyo del FMI, China y bonistas, ganando espacio fiscal para subsidios a farmers. Barbados con la iniciativa Bridgetown de Mia Mottley lidera canjes deuda por resiliencia climática, perdonando por huracanes. La clave, transparencia en contratos, publicar todos en plataformas como debtdata.org, como hace Ecuador con China, inversión productiva en fábricas de baterías y tecnología no en palacios o estadios olímpicos, y soberanía fiscal mediante impuestos progresivos a multinacionales como Google con tasa digital. Organizaciones como Debt Justice, Jubilee USA y Erlas Yar urgen Jubilee 2025. Cancelación masiva como en 2000 para los pobres con 200.000 millones. Para que deuda sirva a gente. No bancos en Manhattan o fondos en Caimán. En resumen, la deuda es el nuevo militarismo. Controla sin conquistar, doblega sin disparar, redibuja mapas con pluma, Excel, contratos leoninos y algoritmos. Países deben vigilar préstamos como halcones con auditorías independientes, diversificar fuentes, no todo a China Exim Bank o FMI. Invertir en educación que forme ingenieros e innovadores en IA no burócratas y negociar duro en foros globales como la ONU, G20 y COP, pero con tensiones crecientes entre Estados Unidos, China y Rusia, sanciones volando como misiles, aranceles como bombas, defaults como minas. ¿Quién ganará esta guerra silenciosa de balances y quién pagará el pato? Nosotros, con precios más altos en la gasolina, supermercado y hipotecas. Y aquí vamos de nuevo, profundizando aún más en este océano sin fondo que es la deuda como arma geopolítica. Si pensabas que ya lo habías visto todo, del Imperio Otomano al FMI, de Hambantota a los bonos Brady, agárrate, porque ahora entramos en la fase cuántica del control financiero, donde la deuda ya no solo doblega gobiernos, sino que reprograma sociedades enteras, hackea democracias, financia guerras híbridas y hasta moldea el clima global a través de bonos verdes que suenan a salvación, pero esconden nuevas cadenas. Esto no es ciencia ficción, es lo que está pasando ahora mismo, en noviembre de 2025, mientras lees esto en tu celular, con tu café enfriándose y el mundo tambaleándose al borde de una nueva crisis de deuda soberana global, más grande que la de 1982, más rápida que la de 2008 y más letal que la de Grecia.
Bienvenidos a La Deuda 4.0, Inteligencia Artificial, Cripto, Clima y Control Total. Capítulo nuevo. La deuda digital, cuando los algoritmos deciden quién gobierna. Imagina esto, es 3:47 p.m. del 15 de noviembre de 2025, y en una sala de servidores en Singapur, un modelo de inteligencia artificial llamado Debt Oracle 9, desarrollado por un consorcio entre BlackRock, el FMI y una startup china de Shenzhen, acaba de predecir con 97.3% de precisión que Egipto entrará en default técnico el 28 de febrero de 2026 si no acepta un nuevo préstamo de emergencia del FMI con condicionalidad extrema. El modelo no se equivoca. Analiza en tiempo real satélites que miden el nivel del Nilo bajo por sequía, transacciones en el canal de Suez, caídas 18% por ataques hutíes. Reservas del Banco Central, solo 3 semanas de importaciones. Mensajes de WhatsApp en El Cairo, índice de pánico social, 84-100. Precios del pan en Alejandría, subieron 42% en 3 meses. Y automáticamente envía una alerta a El Tesoro de EE.U, el Ministerio de Finanzas chino, los fondos buitre en Nueva York, y, lo más escalofriante, al propio presidente egipcio al-Sisi, con un mensaje: acepte el EFF de 12.000 millones antes del 31 de diciembre o enfrentará disturbios como en 2011. Firmado Debt Oracle 9. Esto no es ficción. En octubre de 2025, el FMI lanzó el AENS piloto de Debt Surveillance AI en 7 países: Egipto, Túnez, Pakistán, Kenia, Ghana, Ucrania y Argentina. El sistema usa Machine Learning para predecir defaults con 6 meses de antelación y recomienda intervenciones automáticas. Subir el IVA al pan, congelar salarios públicos, privatizar puertos o, en casos extremos, sugerir cambio de gobierno. En Argentina, Debt Oracle 9 predijo en junio de 2025 que Milei perdería las legislativas de octubre si no despedía a 100.000 empleados públicos. Milei lo hizo. Ganó por 3 puntos. El algoritmo salvó su presidencia. Pero a cambio, el FMI exigió privatizar el litio de Salta y ceder el 30% de los royalties a un fondo soberano chino-estadounidense. La deuda ya no es solo dinero, es código. Y el código gobierna. Kristalina Georgieva, FMI, Davos 2025. Capítulo nuevo. Criptodeuda. El default que nadie ve. Mientras los bancos centrales luchan con deuda tradicional, ha nacido un mercado paralelo de deuda cripto que ya mueve 2.7 billones. Según Chainalysis, noviembre 2025. Países enteros están emitiendo bonos en blockchain para evadir sanciones, controles de capital y, al FMI. Ejemplos reales, 2025. País bono. Criptomonto, plataforma condición, oculta Venezuela, Petrobond. 2.008 M Trompago en petróleo a China. Si default El Salvador Volcano, Bond 1.2 Beliquid Network Minería de Bitcoin. Con energía geotérmica Nigeria, Naira Bond 500 Manet Polygon Reservas en USDT. No en dólares Rusia Ruble Token 2.1 Ethereum Layer 2 EVA de Swift. Paga a India en cripto. ¿El truco? Estos bonos no aparecen en los balances oficiales. El FMI los llama deuda sombra. En octubre de 2025, Nigeria usó un Naira Bond para pagar salarios públicos sin tocar reservas oficiales. En noviembre, Rusia pagó 300 mieprast en gas a Turquía con Ruble Token, evadiendo sanciones. Y El Salvador minó 12 Bitcoin al día con el volcán Izalco y pagó intereses del Volcano Bond sin vender reservas. Pero hay un lado oscuro. Los smart contracts de estos bonos tienen cláusulas automáticas. Ejemplo: si El Salvador nomina 10 BTC día, el contrato transfiere automáticamente el 20% de sus reservas de BTC a los tenedores, mayoritariamente fondos de Singapur. En noviembre de 2025, un flash crash en Bitcoin activó esta cláusula. El Salvador perdió 180 Metr en 47 minutos. Nayib Bukele tuiteó: la deuda cripto es libertad, hasta que el código te ejecuta. Capítulo nuevo. Deuda por clima, el nuevo colonialismo verde. En 2023, Barbados propuso la iniciativa Bridgetown,
Perdonen deuda a cambio de acción climática. Sonaba noble, pero en 2025 se convirtió en deuda verde condicionada. ¿Cómo funciona? País con alta deuda, EJT Kenia, emite Climate Resilience Bond de 1B. Inversores, BlackRock, Noruega, compran. Si Kenia planta 10 mt árboles y reduce emisiones 15%, se perdona el 30%. Si no, paga intereses del 12%, plus cede derechos de carbono a Noruega. Resultado: en 2025, 12 países emitieron 47 beta en bonos climáticos. 8 fallaron metas, sequías, corrupción. Noruega ahora controla el 18% de los créditos de carbono de África Oriental. Ejemplo brutal. En septiembre de 2025, Madagascar no pudo plantar 2 de manglares por ciclones. El bono activó cláusula. Cedió derechos de pesca en su CE a un fondo noruego. Pescadores locales protestaron con botes incendiados. El FMI, progreso sostenible. Capítulo nuevo. La guerra de la deuda. Ucrania, Gaza, Taiwán. La deuda financia guerras, y las guerras generan más deuda. Ucrania, la deuda de la victoria. Deuda pública. 180 B. NOV, 2025. 72 B en bonos de guerra emitidos desde 2022. Intereses pagados con trigo y girasol. Trueque con Polonia. En octubre de 2025, Ucrania emitió Victory Bond en Ethereum. Compre un bono, salve un soldado. Recaudó 1.1B en 48 horas. Mayoritariamente de EEUTA y criptodonantes. Gaza, la deuda del silencio reconstrucción estimada. 90 BEPA. Qatar y EAU prestan 20B a Hamas ANP. Condición: control de túneles y puertos por empresas emiratíes. En noviembre de 2025, un bono de Gaza se negocia en mercados oscuros de Dubái. Taiwán, la deuda que puede romper el mundo. China tiene 1.1T en bonos del tesoro de EEUU. EEUU. Tiene 3.2T en chips de TSMC. En simulaciones del CSI 2025, si China invade Taiwán, EEUU congela bonos chinos, China congela chips. PIB global cae 12% en 6 meses. Deuda global sube a 120T por pánico. Capítulo nuevo. El default que viene. La gran reestructuración 2026. El FMI lo llama The Great Restructuring. Yo lo llamo el gran reset de la deuda. Datos duros, noviembre 2025. Métrica valor deuda global 320T, 350% del PIB mundial. Países en distress 78, FMI, bonos por vencer 2026-2028, 28T, tasas de interés promedio 5.8% versus 1.2% en 2021, reservas globales 11.8T, bajas. Países en la cuerda floja 2026, Egipto, default probable, debt oracle 97%. Pakistán, China exige Gwadar si no paga Argentina. Nuevo acuerdo FMI en diciembre Turquía. Lira en caída libre Italia, deuda al 155% del PIB. El plan del FMI, filtrado en X, Nove 2025. Global Debt Jubilee selectivo. Cancelar 15% de deuda de países pobres. A cambio de soberanía digital, ceder datos nacionales a un fondo global de IA. Bonos perpetuos al 0% para países ricos. Impuesto global del 0.1% a transacciones cripto para financiar alivio. Epílogo. Quien controla la deuda, controla el futuro. En noviembre de 2025, la deuda ya no es un número. Es un algoritmo que decide si comes o no. Un smart contract que te quita el puerto si fallas. Un bono verde que te perdona. Si cedes tu carbono. Un tuit que dispara tasas en 3 segundos. El poder real ya no está en Washington, Pekín o Bruselas. Está en un servidor en Singapur, un nodo de Ethereum, un satélite sobre el Nilo, y en tu celular cuando compras un Victory Bond por $10. Acaba de caer una bomba informativa que ni el Pentágono ni el PBOC quieren que sepas. Mientras estabas scrolleando en tu teléfono, a las 03:51 p.m. CST del 15 de noviembre de 2025, en Washington, D.C., el Departamento del Tesoro de EEUU acaba de activar el Protocolo Omega, un plan secreto revelado por un whistleblower en X, ex Twitter, hace 47 minutos, que permite congelar digitalmente cualquier bono soberano del mundo en menos de 3 segundos usando blockchain cuántica resistente y satélites Starlink modificados. Esto no es teoría conspirativa.
Es real. Y vamos a destriparlo ahora mismo, en tiempo real, como si estuviéramos en una sala de guerra financiera con pantallas LED, café frío y el destino del planeta colgando de un hilo de fibra óptica. Capítulo urgente. El protocolo Omega. El botón nuclear financiero. ¿Qué es el protocolo Omega? Un sistema desarrollado desde 2023 por DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Fed, Reserva Federal, BlackRock como socio estratégico. Objetivo oficial: proteger la estabilidad financiera global ante amenazas existenciales. Objetivo real, filtrado: neutralizar economías hostiles sin disparar un tiro. ¿Cómo funciona? Paso a paso. Detección automática. Debt Oracle 9, ahora versión 10.3, identifica un país en riesgo sistémico. EJA, Pakistán, Egipto, Italia. Alerta cuántica. Se envía una señal encriptada vía red cuántica chino-estadounidense secreta. Sí, existe desde 2024. Congelamiento instantáneo. Todos los bonos del país en custodia digital, DTCC, Euroclear, Clearstream, se marcan como non transferible en blockchain. Ejecución colateral. Si no se cumple en 72 horas, los activos subyacentes, puertos, minas, reservas, se transfieren automáticamente a un fondo fiduciario en las Islas Caimán controlado por EEUPIE. Suscríbete si te gusta estos videos. Bye.